Basilio, gracias por estar con nosotros. Está con el micrófono apagado. Ahí. A ver ahora. Hola. Ahora sí. Ok. Ahora sí. Jonathan, para ti, toda tu gente, tu esposa, tu equipo de apoyo y a esta gran familia que se une de distintas naciones, pastores, líderes, servidores en el reino. Bueno, muy complacido de ver este trabajo, distintas gracias y redes ministeriales que están comprometidas cada día en entender y avanzar en esta edificación de la iglesia conforme al orden, al diseño de Dios y también con nuestra determinación de ver a Cristo manifestado, expresado en nuestra vida, su reino teniendo realidad en cada geografía. Esa es nuestra oración. Y bueno, complacido con el Señor en su gracia, permitirnos compartir en otros lugares y también nos llena de satisfacción como hay cada día más apertura y acercamiento de pastores, iglesias en distintos lugares para querer entender, algunos deseosos de avanzar y otros pues muy decididos de creer en que esta palabra de gracia es la que en Cristo se nos revela en plenitud. Y algunos pues ya queriendo, diría yo, en su espíritu ver una realidad mayor de lo que es la plenitud en Cristo. Bueno, sobre lo que es el ADN de Dios, suena muy como muy subjetivo el título o la identificación. Quisiera aclarar para comenzar que desde el punto de vista, diría yo, técnico, científico del significado de ADN, podríamos decir que Dios no tiene ADN que lo defina. Pues en sí, el ADN entendemos que es esa molécula que contiene la información genética de los seres vivos y particularmente del genoma humano, donde está todo lo que corresponde al desarrollo y funcionamiento de ese ser. Entonces, el ADN funciona como un libro de instrucciones, como un mapa de ruta que determina las características de ese organismo y obviamente por estar ligado a una genética controla todos sus procesos celulares esenciales. Entonces, si vamos a valernos de lo que en su significado técnico se refiere a ADN, pues Dios no tiene ADN. Dios es espíritu. No existe ninguna forma física que describa su genética. Pero no obstante, en el Cristo encarnado, a él le plació revelar de su naturaleza divina en una forma humana. Entonces, desde allí es que tratamos de usar esta terminología que no es bíblica, pero que nos ayuda a comprender esta gran obra de Dios en hacernos partícipes, como dice Pedro, de la naturaleza divina. Y para que Dios facilite esta reproducción, yo diría, genética, es que Él hace que ese Dios espíritu tome forma humana. Y ahí entonces en el Cristo encarnado sí se conjuga lo que los teólogos llaman esa hipostasis, la unión en un mismo ser de dos naturalezas totalmente autónomas, diferentes, pero inseparables. Entonces es allí donde creemos del Dios que se hace carne y ahora entonces en Cristo revela la plenitud de Dios, pero también la
diría, forma humana, la semejante a la nuestra, pero sin pecado. Y es por esa obra de Cristo, al encarnarse y al hacer la obra consumada de la cruz, donde Él ofrece su vida para darnos su vida, es en la resurrección que Él imparte nuevamente al hombre ese soplo de vida nueva. El primer soplo a Adán fue en forma de alma viviente, pero el segundo soplo que hace el Cristo resucitado a los discípulos es para hacerles espíritus vivificados. Porque recuerde, como dice Corintios, Él resucitó para ser espíritu vivificante. O sea, Él en espíritu se une al nuestro porque este espíritu es vivificado, o sea, recibe la vida de Dios. En esa forma de vida es que está la naturaleza y está, diría yo, la genética, donde nosotros entonces participamos por obra de la gracia del Dios que nos hace renacer de esa genética espiritual. Y en nuestro espíritu vivificado, Dios reproduce su ADN, si es la forma en que podemos ilustrar. Ya dijimos que el ADN es esa molécula que transmite toda la información de ese ser. Nosotros somos seres resucitados, recreados, renacidos en Cristo. O sea, somos seres espirituales. Por lo tanto, ahora diríamos en el aspecto científico, hay una molécula divina que forma toda la estructura y función de Dios en nosotros. Uno de los elementos que tiene el ADN es que puede duplicarse a sí mismo. Entonces, desde ahí podemos decir de que Dios se duplica o que Cristo se reproduce en nosotros. Esa es la idea que quiero compartir para que comprendamos la grandeza de la obra de Dios. Ese ADN, al duplicarse, al reproducirse, entonces permite que cada célula hija reciba una copia idéntica de la información genética. Y por eso ahora en una reproducción celular, ese nuevo ser adquiere los rasgos, las características de donde procede la molécula. Por eso es que nosotros en nuestro esperma reproducimos nuestro ADN y los hijos tienen los rasgos nuestros, aspecto físico, color de la piel, color de los ojos. Toda esa información molecular está en ese ADN. Desde ahí es donde quiero que nosotros tomemos la figura para comprender que los mismos rasgos, características que el Padre nos ha puesto por su naturaleza en el Hijo, lo que Él quiere reproducir es una copia idéntica de la verdadera naturaleza divina. Ya dijimos, Dios en su naturaleza es espíritu, pero se hace carne y en el Hijo pone toda su plenitud. Diría yo, vacía toda la información que Él quiere reproducir. Por eso Romanos 8 dice que Él los llama, los elige y los predestina para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Cristo, el Hijo unigénito, sea el primogénito entre muchos hermanos.
tú y yo, como hijos de Dios y hermanos en Cristo, diríamos, somos los hermanos menores del Padre, del Hijo, adquirimos entonces sus características. Él tiene que ser el prototipo, el patrón, porque él es diría yo, el original. Nosotros somos copia de esa reproducción exacta que el Padre quiere. Por eso dice que su anhelo es que todos seamos conformados, hechos de acuerdo a la forma de el unigénito. Ahora, si esa molécula o ese ADN contiene toda la información celular que va a dar las características, los rasgos semejantes de quién se origina, por eso es que los renacidos somos hechos de una simiente, de un esperma. Pero la palabra ahí sería más de espora, o sea, la reproducción celular que hacen las flores donde no tienen ninguna vinculación con algo ajeno. Es decir, para reproducir esa vida no necesita, como en el caso de los seres humanos, un semen, un esperma y un óvulo. Un esperma masculino, un óvulo femenino para unirlos y crear la vida. Aquí la idea es, Dios crea la vida sin necesitar nada de la participación nuestra. Por eso es que nosotros somos nueva criatura, hechos de una esencia y naturaleza diferente y que no procede de nada ya existente. Escuchen, nueva criatura es el diseño del nuevo hombre de esta nueva creación. Así que yo no soy un pecador convertido que dejó los malos hábitos, sigue el evangelio, ama a Dios y ahora es una nueva criatura. No, nada de mi vieja creación y mi vieja naturaleza entra en esta nueva creación. Esa murió en la cruz. Esa el Señor la despojó, la aniquiló y la destruyó. Y ahora, de su propia creación, sin participación de nosotros, nos hace renacidos en Cristo, hechos nueva criatura. Portamos la misma genética, el mismo ADN que el Padre puso en el Hijo para mostrar a los hombres. Y esa intención de lo que Dios trabaja, hacerlo en nosotros. Entonces, está asociado a la genética, es propio de la naturaleza. Por eso es que Pedro dice en capítulo 1, versos 3 y 4, que nosotros fuimos llamados a ser participantes de la naturaleza divina. Mire, participantes, no somos protagonistas. O sea, nosotros no pusimos nada de nuestra parte para participar. Dios nos escoge, Dios nos elige y nos llama a participar. Yo ni invierto ni organizo nada. Soy un participante. Como cuando te invitan a una fiesta. Tú eres un invitado a participar de la fiesta que alguien financia, organiza y decide a quién invita. Pero ni eres el dueño de la fiesta, ni tienes que decidir nada sobre lo que allí se hace o se da, porque eres un invitado a participar. La inversión, la organización y la selección de los invitados no es autonomía tuya. De igual forma, yo fui invitado.
Yo no participo, yo no intervengo en las decisiones de quien organiza, de quien elige, de quien invita. Sencillamente tengo el honor, el privilegio de que soy ahora es un participante. Pero cuando Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina, donde dije está puesto toda esa genética, ese ADN, usa la palabra koinonos, de donde viene koinonía, que significa comunión, unión común. Koinonos quiere decir socios en unidad y esencia común. ¿Por qué yo participo? Porque ahora poseo naturaleza divina. Antes no podía participar de la comunión con Dios, de la comunión con el Padre, de la comunión con el Hijo. ¿Por qué? Porque no había ninguna naturaleza ni esencia común, afín. Antes de nacer de nuevo, yo era hijo de ira, hijo de desobediencia, lo mismo que los demás. Por lo tanto, dice Pablo, estábamos ajenos a las cosas de Dios, a las promesas de Dios, a los pactos de Dios, a la familia de Dios. O sea, éramos extraños. No teníamos participación alguna porque no había una afinidad de naturaleza. Mi naturaleza pecaminosa portaba otra información, otra genética, otro ADN, el de Adán, destituido de la gloria de Dios y con una naturaleza pecaminosa. Nadie podía participar. Pero ahora en Cristo, y los que estamos en Cristo, los que están en Cristo dicen amén, somos nuevas criaturas. Tenemos una naturaleza divina y participamos de la genética que el Padre reproduce en nosotros. ¿Qué es la intención? Los mismos rasgos, las mismas características. Diría yo, el mismo color, los mismos ojos, la misma figura de Cristo, pero no en el Cristo humano, sino en el Cristo glorificado, en el resucitado. A ese es que Él nos está transformando. Y en la medida que el Espíritu nos revela esa realidad, porque esa es la revelación, ver a Cristo formado en mí, día a día, Cristo es, o sea, soy más Cristo, me parezco más a Él, me renueva, perfecciona mi entendimiento y desde mi espíritu vivificado da toda la información que es natural de esta nueva criatura que así como está el ADN, se desarrolla. Y se desarrolla es porque tiene la genética. Y esa es la obra de Dios. El Espíritu nos muestra nuestra realidad de vida en Cristo, lo que es mi forma en Él, las características, los rasgos de ser semejante a Él. Y ahí es donde estoy siendo transformado. ¿Y por qué? Porque mi espíritu vivificado, que contiene toda la información de lo que es el diseño de Dios, la naturaleza de Dios, el orden de Dios, la vida, o sea, todas las cosas que corresponden a esa forma de vida ya están. Pero en la medida que mi espíritu vivificado, el Espíritu Santo y la palabra que son consustanciales, lo ilumina, la mente se renueva, el alma se perfecciona porque está siendo conformada a la imagen del que lo creó. Y ya sabemos que la única imagen que Dios reproduce y que lo representa a Él es la del Hijo. Ahí es donde nuestra propia imagen está perdiendo cada día su significado
está desapareciendo porque es más Cristo formado, manifestado en nosotros. Entonces, naturaleza se refiere a ese principio generador donde hay un desarrollo armónico y plenitud de cada ser que existe. Cada ser, digo, tiene una naturaleza. Y por eso, conforme a su naturaleza, es que está determinado y armonizado en sus propias leyes de vida. La naturaleza canina, la naturaleza de las aves, la naturaleza de los peces. Note que cada ser vivo tiene leyes que lo gobiernan. Ahora bien, y esa naturaleza obviamente tiene que desarrollarse en el medio ambiente, en el hábitat o en el ecosistema que es propio de su naturaleza. Por eso la vida de un pez es propio que en las aguas nace, crece, se reproduce y nada sin que nadie le dé clases de natación, porque es propio de su naturaleza desarrollarse en ese hábitat. Él también porta una genética, una naturaleza que le va a decir sus rasgos, sus comportamientos. Entonces, eso que opera en la naturaleza, llamémosle de la creación, también es algo similar a lo que opera en la naturaleza de este orden de vida. Entonces, aquí es donde necesitamos nosotros comprender cómo existe ese ADN propio de la naturaleza que nos va conformando. Pero aquí surge una pregunta, ¿pero cómo si yo todavía tengo esta configuración física humana? Bueno, esa es indudable que la portamos, pero no confunda la naturaleza humana con la naturaleza pecaminosa. Hay tres clases de naturaleza. Una, la naturaleza humana, la que es propia de todo hombre o mujer, todo género humano, que en el estado biológico tiene un cuerpo sujeto a una ley de vida. ¿Okay? Y esa naturaleza humana la tienen los salvados y los no salvados, porque el impío sigue teniendo naturaleza humana y tú como renacido, espíritu vivificado, salvado por gracia, también sigue conservándola. Entonces, naturaleza humana. Naturaleza pecaminosa. Eso ya es otra cosa. La naturaleza pecaminosa es la que gobierna a los hombres que en su naturaleza humana, diría yo, son hijos de desobediencia. Son hijos de desobediencia porque esa naturaleza humana la gobierna. Está esclava de la naturaleza pecaminosa, apartada de Dios, que no conoce la vida de Dios y no tiene las cosas de Dios. Entonces, él tiene una naturaleza pecaminosa. Nosotros no. Seguimos conservando esta naturaleza humana, pero esa está gobernada por la naturaleza divina de la que somos participantes. Entonces, mire que así como en el Cristo encarnado se conjugó la divinidad y la humanidad, también en la nueva criatura está un ser humano, pero que participa de una naturaleza divina. O sea, en nosotros también está lo divino y lo humano.
solo con una diferencia a Jesús, y es que Él ahora opera en un cuerpo glorificado, no sujeto a tiempo ni espacio, ni a ni muerte, ni a ninguna corrupción. Pero esa es la esperanza nuestra, que dice Pablo, que nosotros también tendremos un cuerpo, o sea, una naturaleza humana semejante al de la gloria suya. Y esa esperanza viva y esa seguridad de que así es, solo le corresponde a los renacidos. Por eso es que nosotros seremos tal como Él es, cuando esto corruptible se vista de incorrupción, porque en el espíritu ya somos uno con Él, pero en nuestra humanidad todavía hay un cuerpo que necesita ser glorificado y un alma, mente, conciencia, sentimientos y voluntad que necesita ser perfeccionada. Entonces, esto es para que tengamos la diferencia de los tres tipos de naturaleza. Ahora bien, cuando yo tengo conciencia de la vida del espíritu, porque recuerden, Pablo habla en Romanos 7 y 8 de las leyes que operan en el hombre. Él habla de la ley de la mente, de la ley de la conciencia y de la ley de Moisés, la ley de Dios y la ley del Espíritu. Son cuatro leyes que tienen una operación. En nosotros todavía hay vigencia de alguna de ellas. De la que fuimos librados es de la ley del pecado y de la muerte, ¿ok? Que esa es propia de la naturaleza pecaminosa. Pero de la ley de Dios, que es la ley del espíritu de vida, está en nuestra mente y corazón escrita, y es la que nos gobierna y nos ha librado de las otras leyes. Tampoco estoy sujeto a la ley de Moisés, porque yo no vivo bajo la ley, sino en gracia. Entonces tampoco soy, diría yo, esclavo o sujeto a esa ley. La ley de la mente, que es la ley que el ser humano desarrolla del conocimiento del bien y el mal, lo tienen todos los seres humanos, pero ahí está la gran diferencia. Tú y yo no somos dirigidos por el conocimiento del bien y del mal, porque ese es el árbol que come Adán. Tú y yo somos dirigidos por el Espíritu y la palabra que nos enseñan no el bien y el mal, sino lo bueno, lo agradable y lo perfecto, que es la voluntad de Dios. Por eso se nos pide es conocer, entender, saber no el bien y el mal, sino Pablo no ora para que los creyentes sean entendidos del bien y el mal. No, oro para que ustedes conozcan la voluntad de Dios, puedan saber lo bueno del propósito de Dios. Entonces, voluntad, propósito, designio, anticipado, decreto, todos estos aspectos tienen que ver con el conocimiento del hombre nuevo. Y recuerde, somos seres naturales, pero con una naturaleza divina y con una ley superior, que es la ley del espíritu que nos gobierna. Ahora, al participar de esa, llamémosle naturaleza, ADN y portador de esa genética, entonces es donde viene la vida del espíritu a hacer real lo que Dios es. Dije, Él no tiene ADN, porque en esencia y naturaleza Él es espíritu. Pero aquí es donde nosotros, como espirituales, juzgamos lo que es del espíritu. Recuerden que el terrenal, que es Adán, conoce, juzga, se gobierna por lo que es de la tierra. Pero dice, no, 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 ustedes son de arriba. Ustedes no son terrenales, ustedes son celestiales. Ustedes llevan, dice Pablo en Primera de Corintios 15, es la imagen del celestial. Así que, como es el celestial, son los celestiales.
Y entendemos entonces que los rasgos parecidos en esa genética donde se acentúa las características del que la reproduce, y ya le dije que si sería la palabra correcta, la simiente original que es Cristo, la incorruptible, fue puesta en nosotros. Por eso es que primera de Juan, no, Juan 1:12 dice que nosotros somos engendrados de Dios. Dice que nosotros no somos engendrados de carne, ni sangre, ni voluntad de varón. O sea, que no es una obra humana donde se reproducen los rasgos de mis padres. Y aquí es donde necesitamos liberarnos de eso. Porque dice, hermano, entiendan, es que yo todavía tengo muchas características de mi papá. Yo este temperamento, este carácter lo recibí de mi abuelo. No, 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 no. Usted no está llamado a reproducir, ni a sostener, ni a mantener, ni a escudarse en los rasgos de tus progenitores biológicos. Esa no es tu naturaleza, ni ese es el plan de Dios de transformarse. El plan de Dios no es perfeccionar la genética de tus abuelos ni de tus padres, es desarrollar la naturaleza y la genética del hijo. Entonces, algunos dicen, no, hermano, entienda que ese es mi carácter. No, no me interesa cuál sea tu carácter y cuál es tu temperamento y cuáles son los rasgos de tus padres. Tú y yo hemos recibido la naturaleza divina y ella solo reproduce los rasgos, el carácter de Cristo. Por eso es que en mi espíritu está el fruto, o sea, lo que reproduce la vida de la semilla. ¿Qué es el fruto? La reproducción de la vida de la semilla. Cuando se planta una semilla, cualquiera que sea, del fruto que sea, es semilla. Una semilla diría yo, a ver, llámele manzana o pera, aguacate, lo que sea, café. Esa semilla usted la planta, empieza a brotar, sale ahí una señal de que está desarrollándose, luego el tallo, luego las ramas, luego las hojas y luego las flores. Ese es su desarrollo, diría yo, pleno, pero le falta la evidencia de que tenga vida y es el fruto. ¿Y dónde está el fruto? En la semilla. Por eso la semilla de aguacate reproduce aguacates. Entonces, la semilla, diría yo, que Dios puso en mí es Cristo, la simiente incorruptible. Y esa que se está formando va a producir las mismas características del Hijo. ¿Y cuando la gente lo ve? ¿Cuando salieron las ramas? No. ¿Cuando ya tiene las hojas? No. Cuando reproduce el fruto. Por eso el Señor dice que para esto los he llamado, los he elegidos y los he puesto, para que vayáis y llevéis fruto. No digo que muestren las flores, ni que muestren las hojas, ramas, no. Fruto. Porque el fruto es la evidencia de que la vida se reprodujo. Y aquí es donde la naturaleza humana, adámica, reclama reconocimiento de logros y pide de que se le vean sus capacidades y mire lo que yo he logrado. O sea, yo puedo mostrar mis resultados, pero Dios no me dice que yo muestre y exhiba y mencione mis resultados y mis logros, sino que lleve su fruto. En esto he glorificado mi Padre, en que la gente vea tu éxito, en que la gente reconozca tus logros, en que la gente admire tus resultados. No, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto. ¿Qué es el fruto? La reproducción de la vida de la semilla. ¿Quién es la semilla? Cristo.
puesto en nosotros, la buena tierra que el Padre está haciendo, que reproduzca al Hijo, su imagen, su semejanza, su naturaleza. Por eso nosotros somos engendrados de Dios. Escuche, engendrados. Y está la gran diferencia del primer Adán y del postrer Adán. Porque el primer Adán fue hijo de Dios, creado por Dios. Y recibió ¿qué? La imagen de Dios, la semejanza de Dios y el soplo de vida de Dios. Pero no recibió la naturaleza de Dios. Por eso él fue un alma viviente. Porque el prototipo no era el terrenal, no era Adán. El prototipo que el Padre quería mostrar era el Hijo. Él es el celestial, el postrer Adán. Y en ese, cuando somos engendrados de Dios, portador de su naturaleza, que tenemos su genética y que reproduce en el ADN allí las rasgos, las características, es de un espíritu vivificado, porque el postrer Adán es espíritu vivificante. Y nosotros sí tenemos en Cristo la imagen de Dios, la semejanza de Dios, la vida de Dios, Romanos 8, y la naturaleza de Dios. ¿Y por qué? Porque la naturaleza está en la semilla. Y lo que el hombre comió en el Edén fue el árbol del conocimiento. Por eso adquirió la semilla de pecado y que está en su naturaleza pecaminosa. Esa Cristo la asume, la lleva a la cruz, la mata y la despoja, para que ahora los que son engendrados de Dios coman de Cristo, el árbol de vida que porta la simiente incorruptible y tiene la vida de Dios. Y aquí es lo maravilloso, que nosotros no somos creados como Adán del polvo de la tierra, porque no somos terrenales. Somos creados en Cristo del agua y del Espíritu. Por eso es que somos nacidos, renacidos de él. Y aquí está la garantía de un renacido. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica, no es esclavo, no es participante de la naturaleza pecaminosa. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¡Oh, aleluya! Porque lo que Dios guarda en ti, escuche esto, es lo que tú portas, no lo que tú eres. Si Dios no pusiera en ti la naturaleza divina, la vida divina, la simiente del Hijo, Él no tiene ninguna garantía ni ningún compromiso de protegerte. Porque Dios no tiene planes conmigo. Su propósito es con el Hijo y todo lo que participa del Hijo, contiene la vida del Hijo y pertenece al Hijo, es lo que Dios guarda. Por eso tu valor está no en tu título, tu identidad, tu apellido, tu nacionalidad y tus logros. Tu valor está en Cristo, porque Cristo es el tesoro, la simiente incorruptible que el Padre puso en ti. Y eso es lo que Él guarda. Y es lo maravilloso que Dios en sus planes nos sostiene, y Él hará entonces que todo lo que es nacido de Dios se reproduzca. Amados, lo maravilloso de esta bendita obra es que Dios día a día, de gloria en gloria, nos sigue transformando a la imagen del Señor. Por eso la semejanza de lo que es Cristo es lo que Pablo perseguía
renunciando a lo que era suyo. ¿Qué era lo suyo? Gloria, reconocimiento, reputación, posibilidades de éxito, de fama. Dice, para mí eso es basura. Yo quiero la excelencia del conocimiento de Cristo para llegar a ser semejante a Él en el poder de su resurrección. Mire usted, aquí es donde necesitamos nosotros saber que esa semilla que Dios ha puesto en nosotros, que le dije que portadora de una naturaleza, y ya le dije que cada semilla requiere de un ambiente adecuado para germinar y producir. O sea, ella requiere el ecosistema que la clase de fruto que va a reproducir le propicie el ambiente adecuado. Ahora bien, yo sé que tal vez te gustaría tomar café y como buen colombiano me gusta. Pero por más fe que yo tenga, no puedo irme para Alaska y llevarme una semilla de café esperando que voy a cosechar café. ¿Y por qué? Bueno, la semilla tiene la capacidad de reproducir fruto del café, pero yo no la estoy sembrando en el clima, en el ecosistema en que esa clase de semilla se reproduce. Aquí es donde uno dice, ¿por qué, hermano? Si yo soy el Cristo, nací de nuevo, yo amo a Dios y yo veo que la vida en Cristo en mí no hay incremento. Porque a lo mejor tú estás metido en un ecosistema tóxico que no te genera el terreno fértil, los nutrientes apropiados, el clima adecuado para que esa semilla germine y se reproduzca. Por eso es que el que nace de nuevo recibe la vida, la naturaleza, para entrar al reino de Dios. Muchos creyentes se sienten frustrados de no desarrollar la vida de Cristo, es porque han entrado a la religión cristiana. Y no es lo mismo religión cristiana que reino de Cristo. Pero yo asisto, yo me congrego, yo oigo, yo leo. Bueno, eso es un ambiente religioso. Y el Señor, su vida no la reproduce dentro de la religión, sino dentro del reino. Entonces aquí es donde necesitamos saber es, oye, ¿por qué no hay desarrollo? Porque a lo mejor tú estás en el hábitat equivocado. Por eso es que Pablo nos enseña que para andar en la vida nueva, Efesios 4, nosotros tenemos que huir de la corrupción del mundo. Hay un ambiente tóxico en ese sistema humano. Llámese religión, llámese política, llámese humanismo, o sea, todo lo que es mundo es contrario a reino. Y cuando hablo mundo me refiero al ecosistema del hombre de pecado en ignorancia y ajeno de Dios. No estoy hablando del planeta Tierra. Entonces, muchas veces creyentes nacidos de nuevo, pero envueltos en un ambiente tóxico, mundano, y no ven. ¿Y por qué? Igual, pusieron la semilla de café, queriendo tomar café y orando al Señor de que van a disfrutar el café, sembrándolo en Alaska. No, ese no es el clima, ese no es el hábitat para que esa semilla se reproduzca. Por eso entonces, como le dije, cada vida tiene una ley innata que la gobierna. Y dentro de ese ecosistema, esa semilla está habilitada para que de forma natural se reproduzca, germine.
Y esa vida se sostiene justamente en esa fuente donde se origina su desarrollo. Espero que cada uno de nosotros pueda comprender lo grandioso de la obra en Cristo y estemos decididos a crecer en la expresión de la vida. Si eres renacido y si estás en Cristo, la vida la tienes. La semilla fue sembrada. Por lo tanto, el proceso, dije proceso, es un asunto natural. No suceso mágico que alguien te tira el manto, otro te sopla y no, no, no. Proceso de vida. Germinar, abonar, regar en el ambiente propicio la semilla de Dios que está en ti. Y sepa que por ser vida del Espíritu, la ley del Espíritu de vida, que es ese principio que gobierna tu nueva forma de vida para que participes, te hará que sea posible. En lo humano, en lo natural, ni tú y yo podemos reproducir la vida de Dios. Pero todo aquel que es engendrado de Dios, Dios le guarda, lo preserva, lo perfecciona, lo afirma, lo fortalece para que llegue a ser semejante a la imagen de su Hijo. Un abrazo. Le debo las preguntas, pero ya me están enviando la notificación de Brasil que me esperan para el Zoom con ellos. Así que a la distancia, mi cariño, que el favor, la gracia de Dios con ustedes. Hagan las preguntas y en el próximo las resolvemos. Pero queda esta inquietud para seguir avanzando en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y siendo transformados a su misma imagen de gloria en gloria por el Espíritu de Dios. Gracias y paz. Bendecidos. Muchas gracias, querido apóstol. Lo abrazamos y obviamente entendemos y le mandamos saludos ahí a todos los amados que va a estar ahora también. Que esté muy bien, gracias. Gracias. Qué buena es tener la oportunidad de poder ir teniendo un mayor entendimiento de cosas que creemos muchas veces saber y otras cosas que debemos ir reforzando a nuestro entendimiento. Creo que, como decía bien el apóstol, la palabra ADN identifica claramente a los que tienen la genética. Acá quisiera terminar con un ejemplo. Acá en Argentina eh, hubo un golpe militar grande y producto de eso, bueno, hubieron golpes en simultáneo en casi toda Latinoamérica, pero en Argentina ocurrió algo que era que las mujeres que tomaban detenidas estas genocidas, les hacían tener los hijos y los hijos los entregaban a familias poderosas o a familias que no podían tener hijos. eh, y muchos, digamos, hijos de desaparecidos se criaron en hogares que no eran el suyo, digamos. ¿Y qué ocurrió? Después las madres de estos desaparecidos comenzaron a juntar un banco con el ADN de todos los hijos, digamos, los padres de estos hijos. ¿Y qué hicieron? Hicieron un banco de sangre, todos con el ADN, por si hay alguna persona que tuviese alguna duda de su identidad. Entonces se incentivaba durante muchos años, se sigue incentivando a que si alguna persona tiene duda de su identidad, hay un banco de sangre en donde puedes ir y sacarte sangre y por tu ADN vas a descubrir si eres un hijo de un desaparecido, si realmente la familia donde estás es la familia que te corresponde. Entonces, ¿qué empezaba a suceder? Muchos de los nietos, porque las abuelas fueron las que empezaron a iniciar esto, empezaron a sentirse que no tenían fotos de cuando eran niños,
se daban cuenta que físicamente no eran iguales, y bueno, muchas dudas, y ahí es donde los nietos empezaban a hacerse estos ADN, y hace unas semanas atrás incluso apareció el último nieto, uno, no digo el último, digamos, en el reconocimiento, de estos hijos que estaban creados en un ambiente que no era, porque su verdadero ADN era hijo de algún desaparecido. ¿Qué tiene que ver esto? Hay, hay un ADN que nosotros portamos y es el que ha venido en nosotros, incorporado dentro de nosotros a través de la vida de Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Y es por eso que muchos de nosotros no nos sentimos ciudadanos correspondientes a esta tierra. No nos sentimos que somos igual a este sistema. Nos sentimos que nuestros padres biológicos no son nuestros verdaderos padres biológicos. Estoy hablando todo a nivel espiritual, ¿eh? Mi nacionalidad no me siento tanto identificado y ahí es donde tengo que ir a buscar mi verdadero ADN, a buscar al banco de sangre. Por eso dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Digamos, cuando tú encuentras tu verdadero ADN que es en Cristo, te va a dar cuenta que ahí recién tu infancia va a tener un sentido, recién ahí vas a tener tu identidad. Imagínese que los hijos de estos desaparecidos tenían otro nombre y otro apellido, no el que quiso su mamá o su papá, y tampoco tenían el ADN de sus progenitores, perdón, de la gente que los había robado o que los había usurpado en su identidad. Creo que este último tiempo de la iglesia estamos volviendo a encontrar esa genética. Hay un banco de sangre en la vida de Cristo, en donde vamos a empezar a identificarnos. Levanta tus manos grandotas ahí donde estás y decir, es normal que me sienta, como dicen acá en Argentina, un sapo de otro pozo. Es normal que no me sienta cómodo con la realidad que tengo hoy. Eso es, tiene que ser normal. No debes conformarte a este siglo, sino descubrir que hay un banco de sangre, que es la vida de Cristo, la sangre de Cristo, que te va a dar tu verdadera identidad, tu verdadero ser. Hoy muchos están ejerciendo una tarea y una labor que no les corresponde porque no es acorde a su ADN. Pero la vida de Cristo está haciendo esa, volver a nuestra identidad, volver a de dónde somos. Un poco como les decía hoy el ejemplo del delfín. El delfín vive en el agua, pero su genética de respiración necesita el oxígeno de afuera, por eso es un mamífero. Un pez mamífero con pulmones, lo mismo que las ballenas, necesitan salir a la superficie, tomar aire y volver a ese otro mundo que pertenecen. Entonces, hoy en la vida de Cristo tenemos que entrar a la realidad eterna para comprender nuestro presente. Tengo algo que decirle para terminar. La, lo he dicho durante años, o este último año lo he reforzado mucho más. Esta realidad que tú estás viviendo es una mentira en sí misma, porque no somos gente normales, humanos, domésticos. Nosotros, nuestra verdadera identidad es eterna. Nuestra verdadera identidad viene de Cristo. Nuestra verdadera genética y nuestro ADN viene de la eternidad, de lo divino. Entonces, cuando entiendes lo divino, ahí entiendes la verdad. Por eso el Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará verdaderamente libre, porque hay mucha gente que está libre porque no está en una cárcel, pero sigue esclavo en esta realidad. Entonces es por eso que tenemos que hacer como el delfín, como hace la ballena, ir a la realidad de Cristo, tomar el aire, entrar en la eternidad y ahí recién ingresar nuevamente a este sistema que estamos viviendo, que lo estamos viviendo todos, que es el sistema de esta tierra. No sé si alguno me está comprendiendo con esto. Así que puedes estar quebrado, pero en Cristo estás bendecido. Puedes estar tu cuerpo enfermo, pero en Cristo estás glorificado y sano. Estás a lo mejor en un ambiente de pobreza, pero nunca serás pobre porque ya sos
con las riquezas poderosas en Cristo Jesús. No sé si hay alguien que me está entendiendo. Eh, Podés no tener hijos biológicos acá en la tierra, pero podés tener hijos en la fe, en el reino. Entonces, podés no tener tu papá biológico y tal vez haber sido abandonado por tu padre biológico, pero en Cristo tú has tenido la paternidad de Dios siempre, incluso desde antes de que nacieras. Entonces, este cuerpo natural se muere, pero en Cristo somos seres eternos que vamos a sobrepasar la muerte. Levanta tus manos grandota y diga, este hombre exterior se va desgastando en esta realidad, pero mi hombre interior se renueva todos los días. Entonces es tiempo de que te hagas tu ADN. Es tiempo de que empieces a comparar si tu sangre es igual que la sangre del cordero. Y este último tiempo también he reforzado mucho este principio, que es sacar la mentalidad de lo que nosotros tenemos por sangre. Viste que el ser humano piensa en sangre y enseguida te asusta, la sangre te da a pensar de muerte, uy, está sangrando muerte, pero en sí la sangre es vida. La sangre es vida. Digamos, lo que mantiene vivo a nuestro cuerpo es la sangre. E incluso el cerebro necesita de sangre para funcionar. El corazón es el que bombea la sangre. Digamos, cuando Dios sopla en Adán, lo que en sí hace es soplarle la sangre, es darle vida a través de la sangre. Entonces, es por eso que tu ADN, tu sangre, porta vida. Lo que tú eres porta vida y capaz que hoy no te sientes cómodo porque has sido una semilla sembrada en un lugar que no es el que corresponde. No es problema tuyo, no ha sido un problema de que Dios no quiere estar contigo, sino tal vez estás en un lugar, en un ecosistema que no es el tuyo. Imagínese que muchos nacimos en un país y Dios nos tuvo que llevar a otro país para llevar el fruto de la vida de Cristo. En este caso yo nací en Chile y a los 17 años vine para acá, para Argentina, y acá pude dar el fruto consistente para lo que fui y lo que nací. Así que empecé a descubrir cuál es tu ambiente y cada genética va a producir lo que somos. Abrazate a sí mismo y decirte, hay una genética en mí que es la misma genética del hijo. Vengo con la capacidad de reproducción, vengo con la capacidad de reproducirme y de multiplicarme. Vamos, abrazate que estás ahí. Hay algo que tiene que ser sanado en tu vida, lo hablaba con los jóvenes el otro día que me juntaba con los jóvenes de esta madurez integral, que tenemos que madurar íntegramente. Tú puedes tener una imagen clara de quién es Cristo, pero no saber quién eres tú como persona. Entonces, nunca vas a lograr el objetivo hasta que no creas lo que Cristo dice de mí. Vamos, abrazate porque los próximos años vas a descubrir quién eres en Él. Cuando tú te metes en Cristo, descubres tu verdadero nombre, sabes que tal vez lo que estás generando hoy como dinero es un empleo, pero ese no es tu trabajo. Tu trabajo es lo que Dios te mandó a hacer en la vida de Cristo. ¿Puedes tener un empleo? Sí. ¿Que genera recursos? Sí, pero tú sabes que tu verdadero trabajo es otro. Gloria a Dios cuando se suman las dos cosas, ¿no? Que tu empleo y tu trabajo sea lo mismo. Y ahí vas a dejar de trabajar para empezar a disfrutar. Pero levanta tu mano grandota, te diga, esto que estoy viendo, todo lo que veo, esto es natural, esto es humano, este es de esta genética, es humo. Acá en Argentina se dice que se vende humo, una persona que vende algo que no es, y realmente todo esto es humo, se deshace y muere, pero lo que tú realmente eres es eterno. Están acá conmigo, lo que realmente eres eterno. Tu verdadero valor no lo puedes medir por recursos económicos, los tienes que medir con cuánta vida hay de Él en ti. Así que espero que esta conclusión les sirva para un mayor crecimiento y un mayor entendimiento. No te olvides que esta vida de Cristo ha sido puesta en ti, que eres tierra y eres una buena tierra en Cristo. Los abrazo. Que estés muy bien. Nos encontramos la próxima semana en una nueva clase, disfrutando la vida de Cristo. Pongan énfasis en estos principios de encontrarme de quién soy en Cristo. Cuando te encuentres que eres en Cristo, vas a dejar de ser Simón para ser un Pedro. Vas a dejar de ser un Saulo de Tarso para ser un Pablo apóstol.
Cuando te encuentras con tu verdadero ADN, te das cuenta que realmente tu verdadera genética porta otra cosa, porta otra vida, porta otra formación en Cristo Jesús. Así que esté muy bien, los abrazamos y nos encontramos la próxima semana.